Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, calcule el esfuerzo de compresión sigma C en la biela redonda cuando se aplica una fuerza P de 40 newtons al pedal del freno. Suponga que la línea de acción de la fuerza P es paralela a la biela, cuyo diámetro es 5 milímetros. También, las demás dimensiones indicadas en la figura, 50 milímetros y 225 milímetros, se miden en dirección perpendicular a la línea de acción de la fuerza P. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos esta fuerza P que está siendo aplicada sobre el pedal. El hecho de que esa fuerza esté aplicando sobre el pedal lo que va a ocasionar es que en este elemento, en la biela, que es la que necesitamos, vaya a surgir un esfuerzo normal en esa biela. Para encontrar el esfuerzo normal, lo primero que tenemos que encontrar es a qué fuerza está sujeta la biela. Recuerden que la fórmula del esfuerzo es esfuerzo igual a la fuerza entre el área. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la fuerza a la que está sujeta la biela. Para esto, la manera más sencilla de hacerlo es hacer un diagrama de cuerpo libre del pedal. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del pedal, tenemos lo siguiente. Tenemos esto, tenemos lo que sería nuestra fuerza de 40, la fuerza P de 40. Tendríamos la fuerza de la biela. Hay que recordar que el enunciado ya nos está diciendo que la biela está a compresión, entonces la colocamos a compresión. De cualquier forma, si no supiéramos hacia dónde va, entonces el signo de esta nos va a decir si está a tensión o a compresión. Recordemos un poco que suponerla en este sentido sería suponerla a tensión y suponerla en este sentido sería suponerla a compresión. Se puede suponer de cualquiera de las dos maneras y el signo nos va a decir si está a tensión o a compresión. Yo la voy a dejar ya como está a compresión. Estoy suponiendo a compresión, por lo tanto, si me sale positiva, quiere decir que sí efectivamente está a compresión, y si me sale negativa, quiere decir que me equivoqué y que debe estar a tensión. Que debe ser muy sencillo de notar que para que esto esté en equilibrio, si esta fuerza va a tender a hacer un giro en este sentido, esta otra fuerza lo tiene que hacer en el otro sentido. Por eso casi estamos seguros de que la fuerza tiene que ir así. Además de estas fuerzas, tenemos nuestra reacción en el punto que está en rojo, que lo vamos a llamar A. Tenemos la reacción AY y tenemos la reacción AX. Esto sería todo lo que tendríamos presente en nuestro diagrama de cuerpo libre del pedal. Imagínense que nosotros tenemos ese objeto y lo giramos un poco, lo giramos de esta manera. Lo giramos de tal forma que para nuestra conveniencia, ahora como está ahí, antes lo teníamos inclinado, pero si se fijan ahora, esta fuerza, que sería la fuerza que estaba aquí, que sería B, ahora la tenemos totalmente en horizontal. Esta fuerza la tenemos también totalmente en horizontal y por otro lado, las distancias las tenemos totalmente en vertical. Este pequeño giro es para que quede un poco más claro. En realidad, el procedimiento se puede hacer sin necesidad de girarlo, pero creo yo que con el giro se ve más claramente que esta fuerza es totalmente perpendicular a estas distancias y también que esta fuerza es perpendicular a esta distancia. ¿Qué ganamos al tener que las fuerzas son perpendiculares a la distancia? Pues que la sumatoria de momentos se facilita. ¿Cómo se facilita la sumatoria de momentos? De la siguiente forma. Tenemos que la sumatoria de momentos en A es igual a 0. ¿Por qué en A? ¿Por qué hacemos la sumatoria de momentos en A? Bueno, porque en A tenemos estas dos reacciones, AY y AX, que en realidad para este ejercicio no nos interesan. No nos interesan y entonces si hacemos la sumatoria de momentos en A, podemos evitar calcularlas. Sí existen, pero las podemos evitar calcular porque no nos interesan. Para la sumatoria de momentos yo consideraré los momentos en sentido positivo en este sentido y entonces tendremos únicamente dos momentos. El primer momento será el de nuestra fuerza de 40. Nuestra fuerza de 40 va a ser un giro en este sentido que es contrario a lo que yo consideré como positivo. Por lo tanto, tendremos que será un giro de menos 40 que multiplica la distancia, que la distancia son 225 milímetros más 50 milímetros, es decir, son 275 milímetros. Además de esto, tenemos el momento de esta fuerza,
Ese momento sería en este sentido, es decir, va a ser positivo porque es en el mismo sentido que yo consideré como positivo. Y entonces tendremos que más la fuerza B que multiplica la distancia, que son 50, va a ser igual a 0. Ya que tenemos esto, lo único que restaría sería despejar B. 40 por 275 nos da menos 11.000. Recuerden que la unidad que tendríamos aquí serían Newton milímetro más B que multiplica 50 milímetros. Esto tiene que ser igual a 0. Ahora despejando B tendremos que B va a ser igual a 11.000 Newton milímetro entre 50 milímetros. Lo que nos daría que B va a ser igual a 220 newtons. Milímetros con milímetros se simplifican, el resultado nos queda en newtons. Importante recordar que el hecho de que nos haya salido positivo quiere decir que sí va como lo supusimos. Como sí va como lo supusimos, podemos confirmar que nuestro objeto, nuestra biela, está a compresión. Tenemos una biela que está sujeta a 220 newtons a compresión. Hago un paréntesis aquí, nada más para rectificar eso. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de haber supuesto la letra B, la hubiera supuesto en sentido contrario? Es decir, atención. Lo que hubiera pasado sería lo siguiente. Yo lo hubiera puesto aquí así. Y entonces eso nos ocasionaría que cuando hiciera yo aquí la sumatoria de momentos, este momento nos daría un giro de esta manera. Por lo tanto, ese momento sería negativo. Entonces, ¿dónde cambia eso? Sigue valiendo B, la distancia sigue siendo de 50. La única diferencia en nuestra sumatoria de momentos sería que este signo sería negativo. Y si ese signo fuera negativo, entonces todo sigue siendo igual, solo en la división tendríamos menos 50, por lo tanto tendríamos que el resultado es de menos 220. ¿Esto qué quiere decir? Querría decir que yo me equivoqué al suponerlo, es decir, no va en este sentido, sino que va en el sentido contrario. Como pueden ver, independientemente de que lo suponga como está la flecha roja o como está la flecha azul, el resultado sería el mismo. Ambos me indicarían que la barra está a 220 newtons a compresión. Ya que sabemos la fuerza a la que está sujeta la biela, entonces vamos a pasar a hacer el análisis de esfuerzo. Para la parte del esfuerzo tenemos que esta barra, que es la biela, la voy a dibujar aquí, está sujeta a una fuerza de 220 newtons a compresión. Entonces, recordemos qué pasa si nosotros hacemos un corte aquí, lo que obtendríamos sería lo siguiente. Tenemos la parte de la biela, tenemos nuestra carga de 220 newtons. Recuerden que si hay 220 newtons aquí, también tienen que ser 220 newtons acá. ¿Y qué pasa? Adentro de esto aparece lo que sería nuestro esfuerzo normal. Recordando que el esfuerzo normal va a ser igual a la fuerza entre el área. ¿Cuál fuerza? La que acabamos de calcular de 220 newtons. Entonces sería 220 newtons, que es esta, entre el área. ¿Cuál es el área? El área transversal de la biela. Nosotros sabemos que la biela es una biela redonda porque lo decía el ejercicio y sabemos que tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces, para una biela redonda de 5 milímetros, el cálculo del área sería de la siguiente manera. Tendríamos que poner pi que multiplica al diámetro, que el diámetro 5 milímetros sería equivalente a 0.005 metros. Entonces tendríamos el diámetro que es 0.005 metros al cuadrado entre 4. Recuerden que esta es la fórmula del área de un círculo. Recordando que un pascal es igual a un newton sobre metro al cuadrado. El esfuerzo sería igual a 11.204.507.99 pascales. Recuerden que cuando tenemos números tan grandes, se pueden cambiar por otros con prefijos. Por ejemplo, esto podría ser también como 11.204 megapascales. O también se podría poner como
11.204 kilopascales. Independientemente de la que ustedes elijan, las tres significan lo mismo. Este sería todo el proceso para determinar el esfuerzo presente en nuestra biela. Espero haya sido claro y pueda resolver tus dudas.